Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar a hacer a este Lovely de Twice. Lleva por nombre Tsubeli, es de Tsui y me pareció que es muy lindo. Puede ser un peluche, un squishy, y te voy a platicar curiosidades de este personaje. Ahora sí, bienvenido, bienvenida y corre esa música. Vamos a comenzar. Además de hilo y aguja, necesitas fieltro color azul fuerte. Un cuarto es más que suficiente. Y retazos de color blanco, negro, rojo y rosita. Igualmente son fieltro. Además vamos a necesitar relleno de almohada, guata o también se puede rellenar con algodón. Sí, ese que se ocupa para hacer curaciones, también con eso se puede rellenar. Y por último, el molde que te voy a dejar en mis redes sociales, específicamente en Instagram y en Facebook. Aunque también lo puedes dibujar a mano, pero si quieres la misma medida que yo, ve a mis redes y ahí te lo voy a dejar. Vamos a comenzar recortando y te mencionaré la primera característica de este ser. Su nombre es Tsubeli. Todos los nombres de estas criaturas son una fusión entre la palabra Lovely y los nombres de las chicas. En este caso, Tsubeli es el resultado de Tsuyu más Lovely. Lo siguiente es muy sencillo y para ahorrarnos algunos pasos podemos doblar nuestra tela azul en dos partes, tal y como en el video. Una vez que lo tengamos doblada, colocamos encima el molde más grande y empezamos a calcar o a colocar alfileres como lo hice yo y a recortar. Me gusta más la segunda opción porque si lo calco a veces no soy muy buena pasando el molde a la tela, pero a mí en lo particular me gusta más recortar, me siento más audaz, más hábil. En lo que recorto te menciono las siguientes características. Su peso es de 1.1 kilogramos, mide 19 centímetros y su personalidad es perfeccionista. Vaya que estos Lovely sí tienen características de nuestras idols. Lo mismo vamos a hacer con nuestros demás moldes. En sí esta primera parte es solamente calcar, marcar, apoyarte de la técnica que más te guste y recortar. Ahorita enfócate en recortar los ojos, recortar la cara, recortar la boca, las mejillas y puedes darle un giro a tu imaginación. Puedes hacer las mejillas más grandes, las mejillas más chiquitas, más rosaditas, menos rosaditas. Aquí solo enfócate en eso, en recortar y en calcar. A veces ocupo un poco de pegamento para mantener sujetas las piezas que voy a coser. No siempre se quedan pegadas por todo el tiempo, pero vaya, sí nos puede ayudar a darnos más o menos una idea de cómo coser sin irnos mal. Así que si tú tienes pegamento en barra, puedes ocuparlo como si estuvieras pegando literalmente papel. Ahora vamos a iniciar con la segunda parte, que consiste en comenzar a coser las partes de su carita al cuerpo. Yo lo estoy haciendo de este modo ya que me parece que se ve lindo. Además de que siento que no es tan difícil de coser. Cose primero la carita y mira, ahí está la prueba de que a veces las cosas, aunque se pegan con resistol, se van despegando. Ahorita nuestro Lovely tiene una cara muy chistosa, pero bueno, haz lo mismo con todo, con la carita, con los ojos, la boca, las mejillas. Y aquí tómate tu tiempo. Los primeros puntos, por así decirlo, siempre suelen salir
medio extraños, especialmente si llevas tiempo sin costurar, sin coser como yo, que sentí que los primeros puntos me salieron muy raros, pero ya conforme vas agarrando práctica te van saliendo más lindos, más cookies, y si puedes y tienes la oportunidad de arreglar los primeros puntos, pues hazlo. Y si no, no te preocupes, tranquila, con el paso del tiempo vas a ir evolucionando y te va a quedar mejor, te lo aseguro. Oh, y por cierto, se me olvidaba platicarte un poco más de este Lovely. Este es un Lovely inquieto, lo verás siempre corriendo, es muy exigente con lo que hace y es un poquito tímido, pero vaya, a mí me encanta este Lovely y estoy segura que a ti también. Cuéntame aquí abajito cuál es tu Lovely favorito y quién es tu bias de Twice. Lo que sigue es seguir cosiendo, pero no te preocupes que esto ya son de los últimos pasos. Toma un hilo del mismo color de la tela de ese fieltro. Yo no tenía azul fuerte, así que tomé un azul más clarito, pero sí me gustó el resultado con el hilo azul clarito. Aún así, si tú quieres que sea casi imperceptible el hilo, porfa usa uno del mismo color que la tela y empieza a coser con la misma técnica que cosiste el rostro, solamente que, ojo, deja un pequeño hueco porque por ahí vamos a meter el relleno. Recuerda, puedes rellenarlo de guata, que lo venden en la Parisina, por cierto, me parece que está como a 30 el metro. Puedes comprar también relleno para almohada o en su defecto algodón en alguna farmacia. Desconozco el precio, pero de 20 pesos creo que no pasa. No sé. Aún así, tienes muchas opciones. Rellénalo de lo que a ti te guste, aunque para hacer ese efecto squishy, lindo como un peluche o incluso como un llavero, oigan. Si le ponemos una correa, así una cadenita, también se puede transformar en un llavero. Solamente hay que coser la cadenita a la parte de arriba de su cabeza y ¡pum! Tenemos un llavero. Esas cadenitas me parece que las vi en Parisina a 2 pesos el metro, la más delgada. Y los aros me parece que son 3 aros por 15 pesos, que es casi $1. Ay, no sé, pero se me vino a la mente eso. Puede ser un llavero. Esto puede ser un llavero, un squishy, un peluche. ¡Wow! Hazlo y transfórmalo en lo que tú quieras. Lo que sigue es súper fácil. Toma el relleno que escogiste y empieza a introducirlo sobre tu Lovely. Trata de que se distribuya por todas las partes, por sus orejitas, sus manitas, sus piecitos. Y si lo consideras necesario, apóyate con algún lápiz o con algún objeto que sientas que te va a ayudar a que pueda introducir en esos espacios tan pequeños como lo son sus bracitos. Aquí tú escoges qué tan pachoncito lo quieres. Si lo quieres muy pachoncito, con poco relleno, con mucho relleno. Asegúrate de distribuirlo bien, que no te quede una oreja más pachoncita y otra oreja menos pachoncita. Aquí hazlo a tu gusto, pero trata de que se vea proporcional. Y una vez que ya tengas listo todo esto, ahora sí, cose. La ventaja de esto es que como todo lo hicimos por fuera, pues no se va a notar dónde empezaste, dónde iniciaste, qué espacio dejaste para rellenarlo. Simplemente cose por fuera y se va a notar pues, todo parejo. Aquí
está cool porque no me tardé bastante tiempo. Nada más me tardé como 2 horas o como 1 hora y media. Es un squishy muy rápido. Y si tienes paciencia, te vienes haciendo los 9 Lovelis en un solo día. ¿Te imaginas? Con ustedes, redoble de tambores, por favor. Gracias. El squishy peluche futuro llavero de Tsueli. Estoy bien emocionada. Ya, sin más que decir, vamos a verlo. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias a los antiguos suscriptores, a los nuevos suscriptores. Recuerda que los moldes los tengo en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. De verdad, muchas gracias. Espero poder seguir haciendo videos a futuro. Me encantó esto. Déjame tu comentario y qué otros videos te gustaría que hiciera. Muchas gracias. Nos vemos y gracias. Recuerda por favor suscribirte y darle like si te gustó. Hasta pronto. Bye. Deもそん